Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad de Santander del programa de enfermería del tercer semestre. Nuestro grupo está conformado por Cireidi Claro, Carlos Jaimes, Reina Claro, Angie Cruz, Natalia Carrillo y quien les habla, Sneider Jaimes. Y el día de hoy les vamos a hablar un poco de estudio de casos y controles. Definición de estudios, casos y controles. Fueron empíricamente empleados por John Snow en el siglo XX durante sus investigaciones sobre las causas de epidemia de cólera, cuando comparó casos y no casos en cuanto a lugar de residencia y fuente de agua potable. Este tipo de diseño también fue utilizado por Lane Clayton en 1926 en un reporte sobre factores reproductivos y cáncer de mama. En la definición de casos encontramos que es una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier área de conocimiento. El objetivo fundamental de los estudios de caso es conocer y comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. Bueno, vamos a hablar de los pasos para elaborar un estudio de casos y controles. Pues teniendo esto en cuenta, como lo mencionan anteriormente mis compañeros, el estudio de casos y controles es uno de los más empleados en epidemiología. Este tipo de estudio se elabora de la siguiente manera. Vamos a seleccionar a los participantes en función de que tengan o no una enfermedad. Así se selecciona un grupo de individuos con la enfermedad, ¿eso qué quiere decir? Que serían los casos, y otros sin la enfermedad, esos serían los controles, ¿sí? Una vez que tengamos seleccionados los participantes, ¿qué hacemos? Recogemos la información de modo retrospectivo acerca de la exposición previa a uno o más factores que se sospechan que pueden estar relacionados con la enfermedad. Luego de que tengamos recogida la información, se evalúa la asociación de ese factor o factores con la enfermedad de estudio. En los estudios de casos y controles se utilizan varios indicadores o medidas para analizar la relación entre los factores de riesgo y la enfermedad o condiciones de interés. Algunos de los indicadores más comunes incluyen la selección adecuada de datos y controles, la recopilación precisa de información sobre la exposición al factor de riesgo y la aplicación de medidas estadísticas apropiadas son esenciales para garantizar la validez y la precisión de los resultados de un estudio de caso o controles, en los cuales vamos a describir 5 medidas o indicadores que se utilizan en los estudios de casos y controles. Primero, el odds ratio, conocido como OR, es una medida estadística utilizada en los estudios de casos y controles para estimar la asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad o condición de interés. El OR es una medida asociada útil porque proporciona información sobre la fuerza de la relación entre el factor de riesgo y la enfermedad y es fácil de interpretar. Segundo, el intervalo de confianza es un rango de valores que indica la probabilidad de que la verdadera medida de asociación se encuentre dentro de ese rango. En términos generales, un intervalo de confianza estrecho indica una mayor precisión en la estimulación de la verdadera medida asociada, mientras que un intervalo de confianza amplio indica una menor precisión. Tercero, valor P. Es una medida estadística utilizada en los estudios de casos y controles para evaluar la significación estadística de los resultados y determinar si una asociación observada entre el factor de riesgo y una enfermedad es estadísticamente significativa. El valor P se calcula como la probabilidad de que los resultados observados en el estudio sean debidos al azar. Por lo general, se establece un nivel de significancia estadística de 0.05, lo que significa que si el valor P es menor que 0.05, la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad se considera estadísticamente significativa. Cuarto,
Sesgo de selección. El sesgo de selección es un tipo de sesgo en los estudios epidemiológicos que se produce cuando la selección de los participantes no se realiza de forma aleatoria o cuando los criterios de inclusión o exclusión del estudio estén relacionados con la exposición o la enfermedad del estudio. El sesgo de selección puede llevar a una sobreestimación o subestimación de la medida de la asociación, como el odds ratio, lo que puede llevar a conclusiones erróneas sobre la relación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Quinto, sesgo de información. Se produce cuando la información recopilada sobre la exposición o la enfermedad no es precisa o completa. Esto puede deberse a una variedad de factores, como la falta de conocimiento del participante, la falta de comprensión de las preguntas o la falta de memoria. Ventajas y desventajas de los estudios de casos y controles. Ventajas. Son útiles para estudiar enfermedades poco frecuentes. Son un buen diseño para estudiar enfermedades con largos periodos de latencia. Permiten estudiar exposiciones poco frecuentes, siempre que estén asociadas a la enfermedad. Pueden evaluar múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad. Desventajas. Es fácil que se introduzcan errores sistemáticos tanto en la selección de los grupos como al recoger información. En ocasiones es difícil establecer la secuencia temporal entre la exposición y la enfermedad. No son un buen diseño para estudiar más de una enfermedad en forma simultánea. No permiten calcular la incidencia o prevalencia de la enfermedad. Según los artículos investigados sobre los estudios de casos y controles en la revista de la Facultad de Medicina Humana, se puede decir que los estudios de casos y controles son estudios epidemiológicos, observacionales, analíticos, utilizados con frecuencia para evaluar factores asociados a condiciones de prestación infrecuente. Su jerarquía dentro de la pirámide de evidencia se ubica en un lugar intermedio, generalmente con un nivel de evidencia determinado mayor que los estudios transversales analíticos y menor que los estudios cohorte. La medida de asociación utilizada para estos estudios es el ODIS o razón de momios. Algunas variantes de este diseño, como los estudios de caso y controles incidentes y los anidados, que significa dentro de un corto, permite disminuir el riesgo de sesgos de selección y se revisan los conceptos básicos relacionados con este tipo de estudio.